Bueno, muchas gracias a todos otra vez por estar aquí. Bienvenidos a este segundo video acerca de una serie de entrevistas a investigadores y investigadoras originarios o que trabajan en países no centrales o del sur global, para que nos cuenten sobre sus experiencias trabajando allí y viviendo allí. Hoy estoy con la doctora Eliana Herrera. Ella es profesora de la Universidad de Espíritu Santo de Ecuador. También es investigadora asociada del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador. Obviamente es un miembro asociado de InvasisNet. Y también es una de las autoras del capítulo 3 de la evaluación de especies exóticas invasoras del INVES. Así que bienvenida, Eliana, y muchas gracias por estar hoy acá y charlando conmigo. Gracias, Clara. Eh, para empezar, me gustaría si podrías describir de una manera sencilla para que todos comprendan hacer tu tema de investigación, que es en qué estás trabajando. Bueno, desde muy temprano en mi carrera me he dedicado al estudio de las invasiones biológicas y para este estudio yo he tratado de tener como un enfoque multidisciplinario, en parte porque, bueno, el tema de investigación te lo permite, ¿no? Una de las cosas súper interesantes de las invasiones biológicas es que, bueno, tiene muchas hipótesis asociadas, te permite un poco saciar tus curiosidades científicas como tal, a través de, bueno, por ejemplo, yo he estudiado biología reproductiva, ecología de poblaciones, modelos de distribución, pero también he tratado de que, bueno, de que todo este aspecto teórico tenga una utilidad. Y aquí estamos con respecto lo que tiene que ver con el manejo de estas especies, ¿no? Que entonces esa parte me encanta porque no solamente es solo conocimiento científico, sino que esta teoría puede servir para resolver problemas para la sociedad, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestros países. Entonces, bueno, yo he trabajado, como te menciono, en biología reproductiva de plantas invasoras, ecología de poblaciones. Hemos hecho algunas evaluaciones de impacto, de cómo, tengo más experiencia en plantas que animales, pero sí he tenido un par de oportunidades para trabajar en animales, ¿no? Y bueno, en los últimos años me he dedicado mucho a los modelos de distribución de especies. Eso básicamente es en lo que he podido trabajar hasta ahora. Es muy interesante. Y es verdad esto que decís, que trabajar en especies exóticas es como que a veces nos da la posibilidad de trabajar en varios grupos, porque en realidad lo que nos interesa es la pregunta relacionada a cómo funciona la invasión o la introducción de especies y cómo afecta a las comunidades, sin importar cuál es exactamente el taxón que estás estudiando. Claro, y te da oportunidad de responder muchas hipótesis en Mm. ecología, ¿no? En nada Sí, más una pregunta tan interesante de cómo una sola especie llega a un nuevo lugar y pues modifica el ecosistema y a veces hasta lo domina, ¿no? Y puede transformarlo completamente. Entonces, eso te permite explorar muchas hipótesis en sí, ecología. sí, es verdad. Es lo que a mí también me gusta. Sí. Bueno, entonces, como dije, trabajas en Ecuador, así que, ¿cómo es hacer ciencia en Ecuador? Eh, Bueno, hacer ciencia en Ecuador creo que es muy similar que hacer ciencia en algún país de Latinoamérica, ¿no? Yo aquí en Ecuador tengo un cargo full time como profesora, entonces, bueno, eso tiene detrás muchas horas de clase, ¿no? Yo dicto una gran cantidad de horas de docencia y esto pues amerita un esfuerzo muy grande porque tienes que preparar clases, pero además tienes tu tema de que quieres continuar con investigación científica y mucho del trabajo lo tienes que hacer pues en tu tiempo libre y en tus vacaciones para lograr tener una productividad académica adecuada, ¿no? Y bueno, igual que en otros países de la región, hay poca inversión en investigación, poco personal para la investigación o de apoyo a la investigación, y eso pues hace que el investigador principal tenga que hacer mucho trabajo por sí solo, ¿no? Para lograr que los proyectos salgan. A pesar de eso, bueno, yo en la universidad donde estoy, sí hay financiamiento para pequeños proyectos bueno, uno de los apoyos que recibo es la contratación de una o dos personas que me ayuden con algunos temas de investigación. Eso es un reto realmente, nada más ir de campo, de salir de campo puede ser complicado cuando tienes muchas horas de clase a la semana. sí. Pero bueno, por lo menos es
algo, como una ayuda en toda esa carga laboral que estás contando, Sí, que es cierto, que es algo que sucede en muchos países de Latinoamérica, que necesitas dar clases y al mismo tiempo, bueno, obviamente encargarte de tu de proyecto de todo. investigación. Ujú. Sí, 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 ese es el total. gran reto. El acceso también a la literatura puede ser complicada, los libros, los artículos científicos, los costos de publicación pues cada vez son más elevados también Sí, para poder publicar en revistas de Open Access. Esa parte también está bastante complicada. sí, sí, es todo un tema eso, porque eh, uno cree, dice, o sea, se entiende que a veces se cree que es mejor que todo sea open access, pero al mismo tiempo es más caro y para muchos países, principalmente del sur global, es básicamente imposible poder publicar en una de esas revistas open access y es complicado, sí. Ojalá que surjan más oportunidades de, no sé, descuentos o posibilidades a esos países para, bueno, mantener un acceso abierto, pero al mismo tiempo habilitar que todos podamos publicar allí. Sí, eso Sí. es. Bueno, y em, vos tuviste en esa experiencia trabajando en Chile también con colegas chilenos, además Sí. sos venezolana, has hecho todos tus estudios en Venezuela, o sea que tenés experiencia en varios países latinoamericanos y bueno, un poco acá recién hablabas de que hay muchas cosas que se comparten en la región, ya sea, o sea, en el sistema científico en sí y en cómo es trabajar. Entonces, ¿vos crees que es todo compartimos, tipo, digamos, todas estas particularidades o que cada país a su mismo tiempo tiene sus propias singularidades al momento de hacer ciencia? Bueno, no conozco todos los países de Latinoamérica, solo he estado en tres y sí tengo amigos y colegas en distintos países. Yo creo que cada uno tiene singularidades, ¿no? Tiene algunas cosas interesantes. En Chile tienes pues grupos de investigación mucho más conformados, ¿no? Los profesores, por ejemplo, tienden a dar menos clases, o sea, tienen institutos de investigación, tienen, por ejemplo, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, por el cual yo me favorecí bastante porque me financiaron algunas idas a Chile. Y es un instituto, por ejemplo, que ha contribuido mucho a la posibilidad de hacer trabajo entre científicos de Latinoamérica financiando pues estancias en Chile, ¿no? Eso por un lado, creo que es una fortaleza de Chile como país. En Venezuela, pues bueno, todos sabemos, creo que la situación por la cual ha venido Venezuela y por la cual yo salí de mi país hace ya bastante tiempo. Venezuela, sin embargo, tuvo en algún momento un buen nivel académico. Sin embargo, pues eso se ha derrumbado significativamente en los últimos años, muy lamentablemente, como parte de la fuga de cerebro que ha ocurrido en el país, ¿no? Sí, bueno, y en Ecuador creo que la investigación científica de forma fuerte, creo que inició un poco posterior a otros países de Latinoamérica, tiene un rezago un poco en tiempo. Creo que en los últimos años sí se ha fortalecido, pero bueno, creo que está empezando, o sea, está retrasada con respecto a otros países de Latinoamérica. Creo que es un buen país para hacer ecología, porque tiene una diversidad biológica elevadísima, y un espacio muy pequeñito, ¿no? Sí, es verdad. Es un país maravilloso para hacer ecología. Sí. Sí, bueno, esto que decís, justo nombraste fuga de cerebros y creo que es algo que tenemos en común muchos países de Latinoamérica que en algún momento de nuestra historia hemos sufrido fugas de cerebro muy importantes que atrasaron de cierta manera el desarrollo científico. Y también en Argentina ha pasado lo mismo durante las dictaduras militares en el 60 y en el 70. Incluso muchos compatriotas argentinos han vivido en Venezuela en ese Sí, momento tuve y han hecho, profesores argentinos sí, y chilenos también. sí, y han hecho ciencia allí. Así que Sí. es algo que lamentablemente nos afectó a todos en algún punto y nada, ojalá que en un momento se estabilice y, y podamos avanzar nuevamente. Sí, es todo un tema. Bueno, y algo que últimamente está surgiendo mucho y se está hablando mucho también es la relación que tenemos las personas que no somos hablantes nativos de inglés con el hecho de tener que publicar, de que el idioma oficial de la ciencia es el inglés, Ujú. que eso muchas veces
muchos trabajos han mostrado que es una barrera a la hora de publicar nuestros resultados en revistas internacionales y que de cierta forma eso afecta nuestra productividad y cómo nos evalúan para nuestros trabajos, porque necesitamos publicar en esas revistas. Claro. Así que, nada, quería saber cuál es tu relación con el inglés, si a lo largo de tu carrera fue un problema que no sea tu lengua nativa, o cómo lo fuiste solucionando. Sí. Bueno, como te comenté al principio, toda mi educación fue en Venezuela. Toda mi educación ha sido en español. Además, siempre estudié en el sistema público de Venezuela. Y realmente el sistema público de Venezuela tenía muy poco inglés en general, ¿no? Entonces, realmente yo sí tengo una relación conflictiva con el inglés. Soy una de esas investigadoras que tienen ese problema. Una de las cosas, yo durante mi doctorado aprendí inglés de forma empírica, ¿sí? Estuve leyendo en inglés, escribiendo en inglés, y bueno, después de muchos años, pues creo que escribo más o menos bien en inglés, lo entiendo. Sí me cuesta comunicarme y creo que ha sido un reto y una dificultad que tengo que todavía superar, ¿no? Espero que tener tiempo para eso. Sí, definitivamente es una limitación con respecto pues a nuestros colegas que tienen pues esta habla de forma nativa y bueno, creo que también genera un sesgo importante, ¿no? No solamente para Latinoamérica, sino para los países de África y Asia. Ujú. Donde, bueno, muchos investigadores no han tenido la posibilidad de realizar parte de sus estudios en un país de habla inglesa y esto pues genera un sesgo, una diferencia muy grande, porque lo que a ti te lleva a escribir un párrafo en inglés no es lo mismo que le lleva a venir, le cuesta de tiempo a alguien pues que escribe y habla perfectamente el inglés, ¿no? Entonces sí, es un reto, es un desafío que vivo cada día, porque cada día estoy escribiendo un poco más de algún paper o algún manuscrito. Sí. Entonces sí, es un desafío que me acompaña día a día. Bueno, todos los días es un recordatorio, hay que leer un Sí. paper, hay que escribir un paper, sí, tal cual. Y con respecto a esto, ¿crees que es importante que hablemos, aunque sea de estas diferencias, que las marquemos, o por ejemplo estos trabajos que surgen, Ujú. mostrando estas dificultades? ¿Te parece importante que al menos lo Creo que pongamos sobre la sí. mesa? Creo que podría ser interesante porque creo que uno como investigador sufre como de, no sé cómo llamarlo desde el punto de vista psicológico porque no sé de eso, pero como que del ego del investigador, ¿no? De cómo tú reconoces alguna debilidad o limitación de tu quehacer profesional. Creo que es algo que normalmente evitamos exponer, ¿no? Entonces eso, pero sí me parece interesante que se hable con claridad, pues, se abre, porque una de las cosas que hemos podido encontrar, bueno, y que se ha reportado muchas veces, es el sesgo de información que se genera en Latinoamérica con respecto al mundo, y puede ser que esta sea una de las complicaciones que existen, ¿no? Las pocas herramientas que tenemos algunos latinoamericanos para comunicarnos rápidamente y de una forma fácil en inglés. Sí, Eso es un problema, ¿no? Y sí. que está favoreciendo ese sesgo en generación de información, que es In- importante. Incluso muchas veces es como algo contrario al sistema público de educación que tenemos en muchos países de Latinoamérica, porque tenemos esa posibilidad de estudiar gratuitamente o casi gratuitamente carreras universitarias y doctorales, pero Ujú, a su vez estudiar un idioma es caro, cuesta ujú, dinero, además ujú. de tiempo, y no está al alcance de todos. Exactamente. Entonces, y Ujú. como vos decís, en la universidad estudiamos en castellano, obviamente. Llega un momento donde hay que leer papers y no queda No otra queda opción. de otro. Exacto. No, claro, pero terminamos aprendiendo de una manera autodidacta eh, y sí, y como a los golpes. Y más lento también, sí. Sí, sí, por Tardamos más. supuesto, sí, Ujú. por supuesto, sí. Y lleva un montón de tiempo y es un montón de tiempo extra que necesitamos, obviamente. Sí. Bueno, como dije antes, sos una de las autoras del capítulo 3 de la evaluación de especies exóticas invasoras para el INPES. Así que Ujú. me gustaría que me cuentes acerca de esta experiencia que me parece que debe ser bastante única
y cómo fue tu experiencia siendo científica y latinoamericana trabajando para esta evaluación. Sí, bueno, mi experiencia hasta el momento ha sido impresionante, maravillosa, magnífica. Ha sido una experiencia que no la había tenido antes, ¿no? Bueno, como te mencioné, y creo que lo he dicho varias veces, creo que estoy traumatizada con eso, tengo que dar muchas clases, ¿no? Entonces, en el momento que me hicieron la invitación, yo recibí un correo electrónico por parte del IPBES, que fue una cosa muy sorpresiva para mí, yo no me esperaba ese reconocimiento, y, y yo me tardé, creo que un par de semanas en responder, estuve pensando bastante en qué me voy a meter, pero realmente no me resistí, no pude resistirme a la oportunidad de formar parte del IPBES, de poder contribuir, bueno, con los estados, ¿no? Con las naciones y, con, y aprender sobre todo, ¿no? De hecho, bueno, he trabajado bastante escribiendo y leyendo partes del informe, pero también me ha llevado mucho en el sentido de que he aprendido bastante, estoy súper actualizada en los temas de investigación, me ha asombrado mucho la forma en que trabaja el IPBES, es súper organizado, las personas tienen un nivel de compromiso muy elevado, nadie falla a las fechas de establecimiento, a pesar que es un trabajo completamente ad honorem, fuera de tu horario laboral. Se ve la pasión en todos los investigadores que conforman parte del IPBES, la pasión con la que hacen el trabajo de contribuir por un mundo mejor, que básicamente es lo que quiere hacer el IPBES, ¿no? Entonces, es bastante motivador todo esto, ¿no? Además que trabajo no solamente con científicos de alto nivel académico, sino de una elevada calidez humana, que son capaces de entender estas diferencias. Yo me he sentido muy respetada y en un ambiente muy grato, a pesar de mis dificultades de comunicación, por ejemplo. Y bueno, incluso hemos trabajado durante una pandemia, algunos nos enfermamos, y la verdad que la calidad humana de todas las personas que han trabajado, que trabajan en el IPBES ha sido increíble. Otra cosa, bueno, la oportunidad de trabajar con científicos de muchas culturas, personas de África, Asia, Noruega, o sea, la variabilidad cultural, la forma de trabajar, de pensar, ha sido impresionante, ¿no? Ver las diferencias de cómo se enfoca cada problema, como cada país puede ver las cosas, cada persona dependiendo de su cultura, ¿no? Se ven los sesgos también. Investigadores europeos pues tienen un mayor nivel académico, eso también, ahí también se ve, pero, pero realmente que todo lo que me llevo del IPES es positivo, completamente. Ha sido, a pesar de que he trabajado mucho, he invertido tiempo, también he recibido bastante, ¿no? Una de las cosas que más me impresionaron quizás tiene que ver con el capítulo 6, que tiene que ver con el manejo de especies invasoras y ver la diferencia, o sea, cómo se manejan las especies invasoras en países europeos, y Canadá, o sea, todo el nivel de manejo de estas especies y tú lo contrastas con la realidad que tenemos en Latinoamérica, donde muchas veces no estamos haciendo nada, ¿no? No. Nada en concreto. Entonces eso es un choque bastante fuerte, ¿no? Eso es impresionante, ver las Sí. diferencias. No hay la cantidad de información disponible que hay para Europa y Norteamérica sobre invasiones biológicas, la forma en que están organizados, cómo tienen toda la información de impacto para las especies, contrasta bastante con la realidad de América Latina y es un llamado de atención de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Igualmente, sí, yo tengo un poco de esperanza, tengo esperanza y soy bastante positiva con respecto a lo que está pasando en Latinoamérica porque, no sé, creo que hay varios países que están tratando de desarrollar sus propias estrategias con respecto a las especies exóticas. Por ejemplo, en la Argentina hace muy poco se aprobó la ley acerca del manejo de especies exóticas, también con muchísimo trabajo de parte de un montón de investigadores argentinos y de muchos actores sociales también, de parques nacionales, ecónomos que están tratando de evaluar cuánto cuesta al país cada especie exótica, eh, pueblos originarios también trabajando junto a ellos, planteando sus problemáticas con las especies exóticas también, que son distintas a las que suceden en una ciudad, por ejemplo. Sí.
Y bueno, y sé de otros países que también están intentando hacer lo mismo, así que creo que tenemos que tener esperanza. No, claro que sí. Y por Bueno, suerte, y por lo una que de las decimos, cosas que he aprendido en el IPES es justamente eso, ¿no? La valoración que tiene el conocimiento local y la ujú, importancia del trabajo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿no? De tratar un poco esta responsabilidad moral que tenemos como investigadores y académicos ante la sociedad y ante las naciones en donde nos ha tocado vivir, que a veces es nuestro país y a veces no. sí, tal cual. Pero bueno, todos es nuestra región, y todos estamos preocupados por ella y la amamos y queremos que sea lo mejor para todos. Pero también está bueno lo que decís esto de que no, tanto Norteamérica como Europa tienen un montón de experiencia. Australia también diría, y Nueva Zelanda, Australia. un montón de experiencia en planes de manejo y y en registrar especies exóticas durante un montón de tiempo. Y al menos tenemos todos esos ejemplos, que es un montón. Y está bueno como para tenerlos ahí como ejemplo y saber para dónde ir. Y formar redes con ellos también, me parece que es Sí, para importante. aprender. Sí, tal cual, para aprender y también para darle a nuestra realidad y a Ujú, nuestro conocimiento local, como vos decís, un valor extra que creo que ujú, también es útil para los demás, para ellos también. Ellos también claro. pueden aprender un montón de nuestras realidades también. Claro, y o sea, el tema de las invasiones biológicas, por ser un problema global, que justamente motiva o favorece las redes de investigación Ujú, científica, ¿no? Porque son especies que están presentes en distintos lugares o son nativas de otro lugar lejano y la conexión con un investigador de ese país o de esos países es súper positiva para la realización de algún proyecto de investigación, ¿no? Entonces eso es importante, no sí, solamente. Por eso es que la conexión con investigadores de otras naciones es súper importante para tratar el tema de las invasiones biológicas. sí, sí, exacto. Así que bueno, hablando de redes, sos Ujú. parte de InvasiveNet, que también es una gran red internacional de investigadores que trabajan en especies exóticas y de cómo generar conocimiento de calidad con respecto a esto. Así que me gustaría saber por qué decidiste formar parte de InvasiveNet y por qué crees que es importante. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me atrajo de la red era la posibilidad de generar datos que además fueran datos abiertos, ¿no? Que estuvieran disponibles para todos, que esto creo que es súper importante porque nos permite eh, tener información sobre especies que están en otros lugares, ver cómo se comportan, cuáles son incluso las opciones de manejo que se han realizado y esto nos va a permitir a nosotros pues generar mejores sistemas de manejo dentro de nuestros países, ¿no? Y bueno, me parece, creo que estoy muy abierta a que la información sea abierta y de hecho yo trato de que la información que yo genero pues esté a disponibilidad de los tomadores de decisiones y de otros académicos porque pienso que esa es la forma en que podemos avanzar en temas científicos en general, ¿no? Ujú, Eso me gustó, la posibilidad de tener una base de datos disponible para todos que podamos alimentar también pues la posibilidad de generar interacciones con otros académicos. Quizás también sería una buena posibilidad para optar a fuentes de financiamiento, porque muchas fuentes de financiamiento pues piden que los integrantes de los proyectos de investigación sean de diferentes países. Y bueno, básicamente contribuir a que la información esté disponible para todos, ¿no? Que podamos acceder a esa información. Creo que esto nos va a acercar mucho más a mejorar la calidad de vida de las personas, porque este conocimiento no debería quedarse guardado de forma exclusiva, sino que pudiera ser utilizado por todos, ¿no? sí, tal Es cual. el trabajo de interactuar siempre de red que permita el manejo de datos libre, de forma libre y la posibilidad de interactuar con otros científicos, creo que es una manera maravillosa para enfrentar la problemática de las invasiones biológicas, que como bien hemos mencionado es global, ¿no? Entonces, Ujú, problemas que se repiten en otros lugares, pues pueden repetirse en tu localidad sí. y, y no tiene sentido que nos guardemos la información. No, no, tal cual. Y aparte de esto de formar redes también para
comparar con todos los diferentes lugares donde están invadiendo, no solamente donde es nativas, porque a veces, ¿Y por qué no invaden un lugar? ¿Qué tipo sí, de tal cual, recursos naturales tiene? O sea, todo esto nos da muchísima información. sí, exacto, completamente de acuerdo. Y por Ujú. último, ¿crees que es importante que también estudiantes, postdocs o investigadores jóvenes se unan a InvasiveNet? ¿Y por qué crees que puede ser importante? Bueno, creo que es importante primero para la experiencia que van a obtener estas personas, estos estudiantes, y porque definitivamente los estudiantes y los postdocs, la gente joven es la que genera la mayor cantidad de datos, ¿no? De información. Ya uno cuando ya has terminado el doctorado, el postdoc, estás en la academia, de hecho son tus estudiantes los que generan la información, ¿no? Entonces creo que mucha de la información que va a alimentar estas bases de datos proviene de gente joven. Y yo creo que la gente joven tiene más interés en este tipo de hacer ciencia. Sí, creo que hay un cambio en los investigadores de estas nuevas generaciones que tienen una mayor predisposición de compartir la información, ¿no? En pro del avance de la ciencia y no tanto del avance individual. Creo que me parece que es algo muy interesante y Sí, positivo. sí, tal Yo cual. quería, yo quería, bueno, un poco tú me habías comentado también, yo quería, o sea, hablar un poquito más de cómo fue mi relación con Chile, ¿no? De Sí, cómo sí. apareció ese tipo de investigación entre países. Ujú, Y creo que sirve de ejemplo. Yo te comentaba sobre el Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, que es un instituto de investigación que está conformado por todas las universidades. Creo que es como nacional, ¿no? ujú. Y bueno, este instituto promueve el establecimiento de redes, ¿no? Y yo creo que cumple un rol importante fortaleciendo, porque una de las interacciones que yo tuve a raíz de ese instituto fue un curso dictado para latinoamericanos sobre invasiones biológicas. No recuerdo el año, creo que fue 2014, no estoy muy segura, o 2012. Y bueno, a raíz de ese curso que financió este instituto, que fue liderado por Aníbal Paucha, que ahora es una de las cabezas del IPBES, pues de ahí salió un libro sobre plantas exóticas invasoras de América Latina, ¿no? Entonces, que fue hecho por los mismos participantes del instituto. Y bueno, me parece que este tipo de iniciativas puede ser súper positiva, ¿no? La posibilidad incluso de sacar a los estudiantes un poco y a los investigadores de Latinoamérica de su Ujú. lugar de trabajo, que a veces es abrumador, sentarlos una semana en un workshop y un curso y generar información interesante, ¿no? Y esto se puede hacer a través de la conformación de institutos de investigación como este que tiene Chile, ¿no? Quizás un poco, bueno, y de hecho mi trabajo en Chile ha sido por eso, porque algunos estudiantes de Chile estuvieron en Venezuela un tiempo, mis estudiantes de Venezuela iban a Chile y bueno, poco a poco yo fui colaborando con estudiantes de Chile, por eso tengo algunos trabajos publicados en Chile. De hecho, una de mis estudiantes se fue a terminar su doctorado allá y, y bueno, ha sido bastante, esa interacción pues nos ha permitido tener un enfoque más general de la problemática de las invasiones. Y otra cosa que se generó súper interesante de ese workshop, que fue en Manalcahuello, en el sur de Chile, fue que en ese momento nos propusimos, esperemos que salga la publicación, no ha salido todavía, es era examinar pues cómo era la distribución de las especies de plantas invasoras a lo largo de la cordillera andina. O sea, nos permite también proponer proyectos a escala regional. Y bueno, la cordillera de los Andes es algo que nos une. Tal cual. Entonces, es bien, ese estudio puede ser bastante interesante este tipo de iniciativas, ¿no? Que quizás Invasibles me pueda ayudarnos a fortalecer de alguna manera, Ujú. a Sí, organizarnos. Pudiera ser interesante eso. sí. Y me quedo también con esto que vos planteás, además de que es súper interesante lo que estás contando del libro, es un libro que salió, ¿verdad? En Springer, que es muy interesante. El hecho de que también no solo los investigadores estuvieron moviéndose entre redes, sino que también los estudiantes, y que eso habilitó que los estudiantes puedan moverse y decidir hacer su doctorado o aunque sea una pasantía en otro país,
que en lo personal, habiendo hecho mi doctorado también y ahora tratando de hacer mi postdoctorado, considero que son experiencias súper importantes para estudiantes. Poder tener la experiencia de trabajar, aunque sea un ratito en otros países. Me parece que aprendes un montón, que te da otro panorama de cómo pueden ser las cosas, de cómo son en otros lugares, comprender la realidad de otras personas, sentir empatía por eso, ¿no? Me parece que... Bueno, y quizás vos también tenés experiencia moviendo entre países y seguramente vos misma has vivido algo como eso, supongo. Ujú. Sí, Sí, definitivamente la interacción es importante. Con Zoom no es suficiente. sí, tal Hay cual. que ir y vivir la realidad en otros países, eso ayuda. Ujú. Sí, tal cual. Por eso también la idea de estas entrevistas también es que conozcamos un poquito de las realidades de distintos lugares, que a veces no se hablan tanto de ellos y que es importante saber acerca de eso. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, algún otro comentario. Mm, Este, bueno, no, creo que te comenté todo lo que había pensado de las preguntas que me habías mandado en la entrevista. Este, y bueno, no, solamente quisiera invitar a más personas, a más estudiantes en ecología, interesados en la ecología, en el estudio de las invasiones biológicas. Es un tema apasionante Ujú. que te permite saciar tu curiosidad científica, probando hipótesis, pero que también es una oportunidad para contribuir a las mejoras en la calidad de vida en la sociedad, ¿sí? Porque las invasiones biológicas pues, pueden disminuir la calidad de vida. Entonces, creo que es un tema súper apasionante e interesante. Así que, bueno, no me queda más que invitar a los futuros ecólogos a que se unan en este tópico de investigaciones tan importante. Tal cual. Y en Ecuador, que también es muy interesante trabajar con las Galápagos ahí Sí, tan cerca. Galápagos es un experimento natural, eso es una maravilla. Sí, tal cual. Incluso para especies exóticas, aunque no quisiéramos que estuvieran ahí, pero están ahí. Sí. Hay muchísimas especies introducidas en Exacto, Galápagos. Sí. exacto. Así que creo que está bueno. Para todos los que vienen a Ecuador, creo que tienen que aprovechar. Ya tienen una persona para contactar. Eh, Genial. Se me ocurrió una última pregunta Ujú, acerca de, mencionaste muchas veces el tema del manejo y de la importancia de que los datos estén disponibles para las personas que hacen ujú, manejo precisamente. ¿Cómo es esa relación en Ecuador? Sé que en muchos lugares es difícil la conexión científico, ujú. tomadores de decisiones, en Ecuador también. Sí, creo que es un reto lograr una articulación entre la información que se genera a través de la academia y los tomadores de decisiones, ¿no? Y creo que parte de la articulación necesaria o la unión necesaria es la divulgación de la ciencia, ¿no? Que es algo que no valoramos mucho o no le damos mucha importancia en nuestros países en general, ¿no? Ujú. Estamos más dedicados a tratar de a tratar de cumplir nuestras cuotas de investigación que se miden en paper y nos queda poco tiempo para divulgar ese conocimiento de una forma sencilla para que los tomadores de decisiones pues, puedan tomarla en cuenta, ¿no? Igualmente, las personas que trabajan en los ministerios, en el Ministerio del Ambiente, etcétera, que son los que tienen este rol de ser, que son los que ejecutan el manejo de las especies, también tienen mucho trabajo, ¿no? También Sí. a veces tienen demasiadas responsabilidades que pues, le limitan la posibilidad de ponerse a leer paper para extraer la información que necesitan para el manejo de una especie en particular, ¿no? Una de las cosas, quizás una articulación interesante en el Ecuador, tiene que ver con el Instituto Nacional de Biodiversidad, que me parece un instituto vital para un país tan biodiverso como este. Y creo que este instituto intenta, y creo que en algunos casos sí lo ha logrado, hacer la conexión entre la academia y los ministerios, ¿no? Que son los que toman las decisiones finalmente. En este caso, por ejemplo, la información que yo genero sobre especies exóticas, yo la divulgo al Instituto Nacional de Biodiversidad y con parte de esta información el Instituto Nacional de Biodiversidad ha podido tomar algunas medidas, ¿no?
De hecho, hace poco me invitaron a que escribiera, no sé, preparara planes de acción para el manejo de algunas especies exóticas en la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, fue interesante porque es o sea, la información que he podido generar, el conocimiento que hemos podido acumular en estos años, nos ha permitido plasmarlo en qué hacer en la presencia de una especie exótica. Entonces, esto me lleva, el Instituto Nacional de Biodiversidad ha organizado reuniones entre mi equipo y el Ministerio del Ambiente para acordar planes de manejo que puedan ser realmente realizables en el campo, ¿no? Con los recursos y las limitaciones que tiene cada área protegida. Entonces, eso creo que ha sido un avance en nuestro país, aquí en el Ecuador. Sin embargo, creo que es un desafío aún que tenemos, sí, esa articulación. Y creo que parte de la articulación tiene que ver con la divulgación científica. Necesitamos, ojalá pueda yo contribuir más con la divulgación porque no, a veces no lo sabemos hacer tampoco, No, ¿no? no, sí. A Yo veces creo creo que es un poco de ignorancia o de falta de herramientas y de conocimientos para hacer divulgación científica. Creo que no es algo que te sale innato, que no, no. necesitas herramientas. Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que uno necesita formarse también en eso y saber cómo comunicar en para todas las personas, no solo un tomador de decisiones que capaz tiene ciertos conocimientos, pero también para, no sé, los niños y niñas que necesitan conocer sobre el tema porque también pueden ayudar desde su lugar, Sí. adultos, a los políticos mismos hay que hablarles de otra manera completamente distinta. Entonces son como que uno tiene que saber distintos idiomas Sí. para poder comunicarse con todos, y no es algo que salga naturalmente. No, y estamos acostumbrados a escribir papers donde escribes Sí, oraciones completas y ya. tal cual, con un formato y es completamente distinto lo que hay que hacer, tal cual. No funciona así. Genial. Bueno, Liliana, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Eh, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias.